dos temas con una introducción previa. Con una introducción previa. Pero como siempre, como hemos venido haciendo desde que iniciamos, les traigo una carta dirigida a ustedes ahora, ya no al Papa. Porque entre el Papa y nosotros, bueno, vamos a hablar de nosotros ahora. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de compartir con ustedes una carta al abrir una carta de un preso al abrir cada uno de estos encuentros? El objetivo es escucharlos a ellos, de algún modo, ¿no? Y que el escucharlos a ellos nos sirva de introducción a lo que tratamos, a lo que hemos tratado, a lo que vamos a tratar, ¿sí? Esta carta está escrita por un preso que nosotros visitamos, por razones que ahora en el desarrollo después vamos a explicar algunas. Yo he cambiado algunas cosas y no digo otras que él sí escribió. Pero está dirigida a ustedes. Él sí sabe a quién está dirigida la carta. ¿Sí? Este preso es de tradición evangélica, no es católico. Es muy interesante. Dice así, comienza la carta citando a San Agustín en el libro de las Confesiones. Angosta es la casa de mi alma para que vengas a ella. Sea ensanchada por... ¿había que grabar esto? Sí. Perdón. No, sí. ¿Sigo? Angosta es la casa de mi alma para que vengas a ella. Sea ensanchada por ti. Ruinosa está, repárala. Hay en ella cosas que ofenden tus ojos. Lo confieso y lo sé. Pero ¿quién la limpiará o a quién otro aclamaré fuera de ti? De los pecados ocultos, líbrame, Señor, y de los ajenos, perdona a tu siervo. Creo, por eso hablo. Tú lo sabes, Señor. San Agustín. Bendiciones, mis hermanos de la fe en nuestro bendito Salvador. Mi nombre es M, tengo 31 años, parezco de menos, igual que Fernando. Tengo el original. Esa es la parte de que arreglar. Tengo el original. ¿Dónde está Flor? Florencia estaba conmigo cuando me dieron el original. Es un privilegio y un honor poder escribirles. Como San Pablo, un día en la cárcel, le escribo a la iglesia. Me siento así. Pero para empezar, mi vida no era o fue favorecida, como dice San Agustín. Mi vida, mi alma estaban en ruinas. De joven me marcó la separación de mis padres. Sumado a eso, mi papá me pegaba de chico y fui creciendo económicamente con todo. Pero eso pensaba o creía porque no conocía a Cristo. Esa falta de perdón y odio a mis padres fue creciendo para llenar el vacío de mi corazón. Recurrí a las drogas y al alcohol siendo menor. Luego me metí en una barra brava y terminé en el narcotráfico. A través de mis malas decisiones y para llenar el vacío que solo el amor de Jesús puede llenar, busqué otros caminos. Ignorante y errante de saber que hay un solo camino, verdad y vida, Jesús. Cometí muchas locuras. Lastimarme en mi cuerpo, querer quitarme la vida. Lastimé también a mucha gente, hasta que llegó el día en que fui partícipe de la muerte de 3 jóvenes. Dios sabe que no maté a nadie, pero sí participé de ese momento.
del cual estoy arrepentido. De los tres, uno era hijo de un pastor. Ahí fue cuando pensé que mi vida estaba terminada, que no tenía perdón de Dios y mi vida no tenía más sentido. Me entregué a la justicia y los primeros años en la cárcel fueron los peores años de mi vida. Dormía todo el día, me drogaba, no tenía ganas de bañarme ni de afeitarme. Fruto de mi rebeldía, me sacaron del pabellón con la guardia armada. Casi me matan a golpes y gas pimienta. Los médicos verificaron los hematomas y las lastimaduras. Entonces me trasladaron a otra cárcel. Allí fui a un pabellón iglesia, en el cual no quería saber nada con Dios, porque tenía que perdonar y dejar todas mis miserias. Pero como dice San Pablo, la palabra es inefable. Es muy difícil de explicar. Un joven preso también en el culto compartió el pasaje de Isaías en el capítulo 6, versos del 1 al 8, donde habla de un Isaías pecador hasta que tiene un encuentro con el Señor. Eso cambió todo. Lo primero que el Señor le dice es: he quitado tu culpa y limpiado tu pecado. ¿A quién enviaré? Heme aquí, Señor, envíame. Así estaba mi vida llena de culpas por dejar a mi familia y a mi hijo solo. Producto de mi rebeldía y de mis malos actos, estoy en la cárcel. Hice que mi mamá se preocupe tanto que casi la maté de sufrimiento. Ella tuvo un ACV por mis miles de pecados, vicios, drogas, odio, rencor, etc. Pero el Señor nos conoce y no condenó a Isaías, o a mí, o a ti, por la culpa de mi pecado, sino que me hizo un llamado, y ante esa gracia, amor y perdón, no pude decir más que: aquí estoy, Señor. ¿Cómo no te voy a servir? Tu amor me rescató, me dio vida y un propósito. Hoy mi vida cambió, volví a nacer. Su Espíritu Santo me dio vida. Dejé todo, los vicios, el narcotráfico, etc. Hoy sirvo como uno de los líderes en la iglesia. Disfruto de mi familia, estudio en la facultad, tengo una materia aprobada con 8. No hay culpa ni condenación. Jesús me hizo libre. Nosotros, como dice San Pablo, fuimos consolados por el amor de Jesús y hoy podemos consolar a los demás. Recuerden las palabras del Señor. No lo elegimos nosotros a Él, sino que Él nos eligió a nosotros para cumplir una gran misión y predicar su palabra, que no vuelve a nosotros vacía. Yo bendigo la influencia de la Escritura que cambió mi vida y sanó mi infancia. Por un joven que predicó su palabra, nunca duden del gran tesoro o buen depósito del que habla San Pablo en los Corintios y también a Timoteo. Llévenlo por toda la tierra. Yo bendigo sus vidas. Entendí lo que quiere decir San Agustín. ¿Quién la limpiará? Solo Jesús y su palabra limpiaron la miseria de mi vida. Todo empezó por una palabra. Los bendigo para que Cristo los utilice con gloria y poder. Dios los bendiga. Bueno, dale. Bien. Podríamos
desarrollar el tema, Raúl, con la carta misma, digamos, ¿no? Pero, bueno, que sirva para que la podamos, como dicen los monjes, rumiar, masticar, meditar, pensar, verdaderamente de una riqueza muy grande, ¿sí? Y bueno, ayer cuando fuimos, que estaba con Florencia cuando me la dio la carta, y la verdad que la broma que hizo era que si entendíamos la letra, y bueno, la letra, salvo algunos términos, muy entendible. Bien, el miércoles pasado, cuando estuvo el doctor Caterina, la propuesta era que tuviésemos una visión psicológica de la persona privada de su libertad y luego los aspectos jurídicos. La psicóloga que nos iba a acompañar tuvo una situación familiar que atender y no pudo estar con nosotros. Yo me voy a arriesgar, con la paciencia de ustedes, a esbozar o mencionar algunos aspectos psicológicos porque son necesarios para comprender lo que vamos a desarrollar hoy, que es el perfil humano y el perfil cristiano de la gente de pastoral dentro de una cárcel. ¿Sí? ¿Alguno de aquí es psicólogo? No, para que nos ayude. Eso lo dice porque no hay ninguno. Psicólogo, psicopedagogo, psiquiatra. ¿Ningún? ¿Sí hay acá? Bueno, los 6 años que vivo mirando videos de psiquiatría y psicología. Bueno. Eso sí, algo. Bueno. Sí. Lo pregunté no para atajarme, sino para que nos ayude en el desarrollo. Algunos... Ya estudiante. ¿Perdón? Estudiante de psicología. Bueno, entonces no puedo ayudar. Te pido por favor que si ves algo que te hace ruido, levantes, me hagas una seña y me ayudes. ¿Puede ser? Gracias. Voy a necesitar que Alejandro se quede ahí sentado. Por favor. Alejandro es difícil que se quede sentado. Porque o paso las diapositivas o hablo. Las dos cosas juntas no me las pidan porque no las sé hacer. No está dentro del perfil psicológico. No está dentro del perfil psicológico, exacto. Bien, entonces, algunos rasgos psicológicos de la persona privada de su libertad. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Hay un aspecto importante que necesitamos tener en cuenta que quisiéramos denominar prisionalización o estar detrás de las rejas, ¿sí? Ser prisioneros, ¿sí? La situación de la prisionalización o el ser prisionero, la privación de la libertad, como lo llamamos comúnmente, o estar encarcelado, trae consecuencias psicológicas importantes que son necesarias de tener en cuenta, porque algunas de ellas, para la persona que vive la situación de la pérdida de la libertad, son necesarias para una adaptación a un medio que él no elige directamente para vivir. Ninguna persona privada de su libertad está en la cárcel porque elige ir a vivir allí. ¿Sí? Está en la cárcel, como vamos a ver, como lo vimos ya el miércoles pasado, como consecuencia de transgredir la ley. ¿Sí? Esta prisionalización lleva a la persona a ingresar a un código de conducta propio de la cárcel. Ayer tuvimos una charla muy interesante con un grupo de presos, con Flor, donde salieron algunas cosas de estas, porque les contamos qué estamos haciendo y demás, y salieron algunas cosas. Uno de los muchachos dice, por ejemplo, ayúdame
Flor, nosotros cuando vienen ustedes no hablamos como hablamos siempre. Nosotros tenemos otro lenguaje. Con ustedes hablamos de esta manera, pero entre nosotros tenemos un lenguaje. Sería un ejemplo de esto del código de conducta propio de la cárcel. El lenguaje es distinto al que nosotros utilizamos y no tiene que ver directamente con haber ido a la escuela o no haber ido a la escuela. Tener cierto acervo de términos que uno utiliza porque lee, porque estudia o no. Hay un lenguaje propio que es de la cárcel. Hay valores propios que son del encierro. Por ejemplo, cuando hay visitas en la cárcel, cuando ellos reciben visitas, es muy común, Raúl me puede ayudar en esto también, en este ejemplo, es un código que un preso no mire a las mujeres que visitan a otro preso. No las miran. Entonces es un código habitual en la cárcel. Allá me hacen señas de que a lo mejor puede ser que no, puede ser que sí. Pero el código es ese. Después que alguno transgreda el código, eso es otra cosa. Y puede ser, pero Sí. también después saque algún La solidaridad entre ellos, entre los presos, es un código, un valor propio del encierro. Pero padre, nosotros también somos solidarios, sí. Pero dentro de la cárcel, en el pabellón, hay un código de solidaridad que viven quienes están en el mismo lugar, que no es el mismo que nosotros vivimos afuera. Tiene características propias. ¿Sí? ¿Perdón? Recuerden que yo tengo un problema para escuchar bien, así que hable fuerte, por favor. Cuanto mayor es el tiempo de prisionalización, mayor es el grado en que esto se acrecienta, tanto los códigos de conducta como los valores propios del encierro, que son necesarios para poder adaptarse, para poder vivir en un medio totalmente distinto a la calle, totalmente distinto a la vida en sociedad, fuera de la cárcel o fuera de los muros de la cárcel. Hay una adaptación que puede ser superficial para poder, llamémosle, sobrevivir el tiempo que dure, o hay una adaptación también en algunas personas privadas de su libertad profunda, habitual, que los hace ya institucionalizados. Y esto se da en personas privadas de la libertad de mucho tiempo que están en la cárcel. ¿Sí? Esto afecta a su personalidad, a su madurez, a sus emociones, a la capacidad intelectual, a la estabilidad de la personalidad. En las estructuras de personalidad, nosotros podemos reconocer, según la ciencia de la psicología, las neurosis o las perversiones o psicopatías. En las neurosis podríamos decir que una persona neurótica, ¿quién no lo es un poco? ¿No es cierto? No, a lo mejor sería ser neurótico, así que creo que todos somos. Bien. Es poder hablar frente a un hecho concreto que ha sucedido. El neurótico puede hablar. Todos nosotros, más o menos, podemos hablar de los hechos que nos suceden. En el caso de haber cometido un error, el neurótico puede arrepentirse. No estoy hablando específicamente de la persona detenida, estoy hablando de todo ser humano, o tratando de hablar de todo ser humano. Puede arrepentirse, existe el sentimiento de culpa, la intención reparatoria, surge la vergüenza frente al mundo de relaciones, frente a cuando uno comete un error. En el caso de la perversión o la psicopatía, el otro es objeto para alcanzar mis fines.
no hay capacidad de empatía en general con la otra persona, hay un arrepentimiento más bien superficial o de palabra, como decíamos nosotros. Como me acuerdo que mi madre decía cuando éramos pequeños, lágrimas de cocodrilo, me surge decir ahora, ¿no? El egocentrismo es muy grande. El psicópata. Sí. Psicopatía. La perversión, perdón, sí, y la psicopatía, sí, sí, La sí. psicopatía sé que no sienten absolutamente empatía. No, creo que no tiene cura, se puede hacer un tratamiento para un poco socializar, pero no tiene cura. Eso no sé. Después vamos a hablar, ahora seguido, vamos a hablar de la psicosis, que es eso que vos decís. Pero hay un estado intermedio de perversión y psicopatía que tienen más que ver con esto. Pueden disimular que son simpáticos, divinos, estupendos y esconder la personalidad. En el caso de la perversión o la psicopatía, primero está la necesidad y se hace cualquier cosa por conseguirla. En el caso de las personas privadas de su libertad, el delito es lo más rápido para conseguir lo que yo quiero, que para mí es una necesidad. Hay una baja tolerancia a la frustración. Flor, ayer escuchamos un ejemplo de esto también, ¿no es cierto? Cuando estábamos contando, uno de los muchachos decía, yo estoy aquí porque a mí me gusta andar en moto. Entonces me levantaba un día, hizo todo el relato, muy interesante. Me levantaba un día y quería, yo no, de moto no sé nada, Alejandro nos puede ayudar, una moto sencilla. Una scooter. Me levantaba un día y quería una scooter. Entonces iba y buscaba una scooter, iba y robaba una scooter. Pero a los 2 o 3 días, era interesantísimo el relato. A los 2 o 3 días me cansaba del scooter y ya quería Un titán. Una onda titán. una Honda Titan. Entonces esa mañana dejaba el scooter y iba a buscar una Honda Titan. Honda Titan. Y hacía cualquier cosa por conseguirla y me robaba una Honda Titan. Y a los 2 o 3 días o a la semana me cansaba de la Honda Titan y quería una Benelli 300. esa. Y entonces hacía cualquier cosa por conseguir. Así fue el relato ayer en la tarde. Sí que nosotros, yo no dije nada de esto, estábamos hablando con ellos. Y en un clima de muchísima sinceridad y en un clima de muchísimo respeto. ¿Sí? Vamos a verlo ahora cuando veamos las cualidades nuestras, las que nosotros necesitamos tener en este tipo de relatos. ¿Sí? Pero el muchacho contaba esto. Sería esto que acabamos de decir. Baja tolerancia a la frustración y la necesidad se transforma en algo que no puedo renunciar para adquirir. Entonces, recurro al delito. Y luego sí está en la estructura de la personalidad la psicosis, que responde a una lógica completamente distinta, no resiste el análisis. Nosotros diríamos, este es inimputable. Es inimputable, ¿me equivoco? Sí, ya requiere medicamentos, mucho más. Bien. Recuerden que solamente estamos dando un pantallazo de algunos aspectos psicológicos para introducirnos en el tema que nos ocupa. Luego están las circunstancias externas que influyen en la persona que está detenida. La frecuencia de los reingresos, la duración y la permanencia en la cárcel, los tipos de delitos y las expectativas. Estas circunstancias externas también van conformando la identidad. De a poco, sobre todo en la prolongación en el tiempo, de a poco la persona se va identificando con lo marginal. Los tipos de delitos nos ayudan a pensar, por ejemplo, desde alguna perspectiva psicológica, que sería como una apropiación de lo que me fue quitado o de lo que no tuve. De lo que me fue quitado o de lo que no tuve. Me lo apropio.
lo agarro por mi cuenta. No estoy justificando el delito aquí, Estoy tratando de poner un ejemplo para que podamos comprender, nada más. Luego hay tres tipos de presos: el primario, el ocasional y el habitual o reincidente. El preso primario, o el que está por primera vez en la cárcel, en general mantiene las conductas prosociales con las cuales ingresó a la cárcel. Y en general se rehúsa a pegarse al código carcelario que habíamos visto en primer término. Para él es un gran impacto la vida en la cárcel. El preso ocasional es aquel que no tiene problemas de vivir en sociedad, pero en cuanto se le presenta la ocasión, comete el delito. Y luego está el preso habitual o reincidente, en el cual el delito, el crimen como delito, no el crimen de una persona, necesariamente hablando, es su estilo de vida. Lo ilegal le da más satisfacción que lo legal. Y permanentemente, aún saliendo, regresa. ¿Sí? Nos vamos a encontrar, ustedes se van a encontrar con personas que le dicen: este es mi cuarto, ¿cómo es el término que usan? Ingreso. ¿Mi cuarto? Ingreso. Mi cuarta vuelta, mi cuarto ingreso, hay otra palabra también que suelen utilizar. Es mi cuarta vez, ¿no? O salí, mi cuarta entrada, salí, tenía permiso de salida con la libertad condicional, etcétera, lo que explicaba el doctor la semana pasada, y no volví. Y me agarró la policía justo, entonces volví de nuevo la quinta vez. ¿Sí? Bien, vamos a la otra. Efectos psicológicos de la vida en presidio o en la privación de la libertad. La ansiedad depende de las circunstancias del encarcelamiento y de la personalidad del detenido. Cuando esta persona es primaria, es un preso primario, se da una exacerbación de la ansiedad por enfrentarse a lo desconocido. El mundo de la cárcel es completamente distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados a tratar, a ver, a relacionar, a movernos. Hay una despersonalización o desrealización, una pérdida de la individualidad. En general se les asigna un número, pasan a ser parte de un colectivo rechazado por la sociedad. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado que están todos los delincuentes esos, prendan el fuego, habría que matarlos a todos, etcétera? Yo he escuchado hasta un policía, ¿no? Había que poner un camión y prender fuego en la oficina. Pensar todo el tiempo y la desrealización. ¿Perdón? También hay policías presos, porque dijeron allá de que un policía dice que a los presos habría que prender los fuego a todos. También hay un pabellón de policías. Sí, también hay Sí. miembros de las fuerzas de seguridad. A ver, presos. Y a veces nos limitamos a opinar sobre cosas que si no se vivencian o no se viven, es difícil para el preso, para el servicio penitenciario, para el policía y hasta para las autoridades también. Bien. a ver, nos va a pasar también que gente de la misma iglesia nos va a decir eso. A mí me lo han dicho. Sí. ¿Para qué vas? O sea, se los digo porque no es solo los policías. Los de la gente de nuestra misma iglesia nos dicen: ¿para qué vas? Hay que matarlos a todos, me lo han dicho. O sea, A mí me lo han dicho, sí, mi propia familia y A mí no me va han dicho. planeado, pero bueno, Se ha todo. acercado, le dije a la chica, se ha acercado a otra persona, que buena la tuya, me dice, ¿a qué te mandaste? ¡Wow! Dicho, y no entendía, y por eso ella le estaba diciendo, tengo nervios, porque algunos también acá me dicen, ¿cómo tuviste la clase que te gustó? en nuestra misma familia te lo ven, la misma Y la otra familia me te dice, lo van a decir. ¿qué onda la tuya? En la misma familia te lo van a decir. En
esta realidad de la despersonalización y desrealización de la persona privada de su libertad, hay una característica que se da en general en todos: pensar permanentemente en el afuera. Yo estoy aquí adentro, pero pienso, me proyecto, vivo mi vida de esa pared para afuera, donde está la calle. ¿Sí? Una expresión típica es, y acá vamos, padre, acá vamos llevando, ya me queda 2 años, hace 4 que estoy adentro, ya dentro de 3 años puedo empezar a pedir la condicional. Siempre están pensando en el afuera. Por eso la expresión desrealización. No hay motivación para realizarse dentro, ¿sí? Para vivir el momento presente. Siempre estoy pensando en lo que voy a hacer cuando pase ese muro. Una vez, hace muchos años, al inicio de mi servicio en la cárcel, para una actividad en el año de la misericordia, habíamos preparado, había que ingresar unas sillas, me parece, no sé qué. Algo había que ingresar desde la entrada hasta un pabellón donde íbamos a desarrollar la actividad. Y para desarrollarlo estaba Raúl, no sé si Alex también estaba ese día. Entonces el servicio penitenciario dispuso que 2 presos acompañasen para ir a buscar lo que había que traer. Y uno de los presos fue hasta el portón y volvió hasta el pabellón, llevamos lo que teníamos que llevar, nos sentamos después con ellos ahí a charlar un rato, y en un momento que todo el diálogo se estaba desarrollando, él le dice a un compañero, saliendo de la conversación, le dice a un compañero: vi la calle, hacía años que no llegaba hasta el portón. Y habíamos transitado 100 metros nada más entre su pabellón y el portón de entrada. Vi la calle. Hay una pérdida de la intimidad dado por una convivencia forzada con otras personas. Los presos en general, después hay códigos y conductas cotidianas que podrían atenuar esto que afirmamos, ¿no? Pero ellos no se eligen para vivir juntos, están forzadamente conviviendo, ¿no? Muchas veces la convivencia se da en un ambiente violento o amenazante, y hay un escaso o nulo tiempo para concentrarse en sí mismo, escaso o nulo tiempo para pensarse. No hay silencio para pensarse a sí mismo, porque aún en los momentos de silencio la vida se encuentra invadida por toda la realidad que circunda, ¿sí? El tema de la autoestima es muy complicado, porque en general es muy baja, y baja más cuando la persona se da cuenta que no pudo cumplir sus propias expectativas o las expectativas de su familia, su entorno, sus afectos. Y hay una distorsión de la autoestima que tiene que ver con algo que mencionamos antes, y es la satisfacción por la vida delictiva, ¿sí? Esto también se da en la cárcel, se da con las personas privadas de su libertad. Hay personas que tienen satisfacción por la vida delictiva, ¿sí? Por haber cometido un delito, y se sienten alguien porque lo cometieron, justamente. Es lo que les da en el entorno cierta autoridad o autonomía frente a los demás, o ascendencia frente a los demás. Hay una ausencia de autonomía, no hay posibilidad de tomar decisiones personales, familiares o sociales. Puede haber cierto margen para las decisiones,
la limitación más grande es la de no poder decidir los acontecimientos externos. Padre, nos pasó también ayer. Mira, ayer tuvimos ejemplo de todo. Todo esto lo tuvimos como ejemplo sin buscarlo. Padre, dijo uno, o Flor, estábamos Flor y yo visitando un pabellón. Desde que estoy aquí, mi familia nunca más vino a verme. No, mi familia nunca vino a verme. Yo dejé a mi hijito de, no me acuerdo cuántos años. Tengo 13, ahora tiene 18, así. Exacto. Nunca más lo vi. No conozco a mis nietos, dijo. No conozco a mi familia. No me vienen nunca a visitar. Esta situación causa muchísima frustración. No poder decidir sobre la vida de los demás. Hay una ausencia sobre la vida de los demás que antes me pertenecían, es decir, mi padre, mis hermanos, mi mujer, mis hijos, etc. Bueno, yo conocí uno en el pabellón 6, allá en Peligro, que debe haber tenido 24 o 25 años, y nos decía, no lo fueron a visitar nunca más la familia, y se dedicaba a contactar chicas por Facebook y la dejaba embarazada. Y entonces, ¿viste? Le decíamos, ¿pero cómo? O sea, ya iba por el tercer hijo que estaba por nacer. Y le decíamos, ¿pero vos no pensás? ¿Y yo qué querés que haga? Tengo 25 años acá adentro, lo único que hago es tener hijos. O sea, él proyectaba hijos afuera. ¿Para qué? No sé, o sea, no logramos entablar más, ahondar más en ese tema. Pero, digamos, él proyectaba afuera tener hijos porque no tenía otra cosa para hacer. Hay una ausencia de expectativas. Fuera de obtener la libertad, esto que yo les mencionaba recién, me proyecto afuera, me falta tanto tiempo para salir, tengo tanto tiempo y puedo pedir la condicional. Fuera de esta expectativa, la de recuperar la libertad, en general no hay otras expectativas en la vida carcelaria. Hay un condicionamiento casi permanente, todo el tiempo que se perdió y cómo recuperarlo rápidamente. El ámbito carcelario no es propicio para las buenas expectativas, en general. No estamos diciendo que sea todo condición sine qua non. Hay cambios en la sexualidad. Se viven frustraciones por no poder vivir una sexualidad habitual. Aparecen disfunciones propias de la vida del encierro. Y luego el tema más que generalmente a nosotros más se nos presenta en lo cotidiano, que es la victimización, ¿no? Todos están en mi contra. Lo dijo de alguna manera también el doctor la semana pasada. Esta es una herramienta que los presos suelen utilizar como manipulación de los demás. ¿Sí? Todos están en mi contra. El juez, el fiscal, el servicio penitenciario, la familia. En definitiva, antes de concluir esta parte, quisiera decir algo que omití al inicio, pero que me parece va bien dicho ahora. Seguramente lo vamos a escuchar también la próxima semana con el padre Claudio Castricone. El preso es el gran perdedor. El preso es el que pierde todo. Pierde su casa, pierde su barrio, pierde sus afectos, pierde sus amigos, sus relaciones, sus compañeros de delito. Una vez estaba con Raúl, padre, desde que yo estoy en prisión, nunca más vinieron a verme, los que delinquían conmigo. Desaparecieron todos. Terminan perdiendo su mujer también, porque el largo tiempo de presidiariedad hace que la mujer rehaga su vida afuera, con otra persona. Pierden a los hijos, porque los hijos mientras son pequeños van a la cárcel, pero cuando empiezan a entrar en la adolescencia les da vergüenza ir a ver al papá que está preso. A la única que no pierden en el 99%
99% de los casos es a la madre. Es a la madre. Y lo van a escuchar seguramente decir el padre Claudio la próxima semana. Si uno observa la fila del día de visita, llueva, haya viento, sea verano, sea invierno, en la fila el 90% de los visitantes son madres. La madre está siempre. Y se ve cuando hubo motines, las madres gritaban afuera desesperadas, eran todas madres, mayormente. Entonces, el preso es el gran perdedor. ¿No? Podríamos preguntarnos, ¿qué pierde el preso? O la persona que pierde su libertad, ¿no? ¿Qué pierde? ¿Qué gana? ¿Qué arriesga cuando se juega a perderlo todo? Todo esto para decir que las personas privadas de su libertad tienen una enorme necesidad de comprensión. Nosotros, para visitar la cárcel, necesitamos estar abiertos empáticamente para poder comprender al preso y a sus circunstancias. ¿Sí? Comprender que no quiere decir aceptar todo lo que afirma, lo que niega, lo que busca, lo que pide, lo que quiere. Estamos hablando de cosas distintas. Comprender al preso y sus circunstancias no es aceptarle todo lo que vive, dice, relata, reclama, pide, etc. Vamos a la próxima, por favor. Algunas aptitudes humanas de la gente de pastoral carcelaria. Y aquí de a uno, como Jesús le dijo a los que acusaban a la mujer que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra, y se quedó Jesús con la mujer sola. Sí, de a uno vamos a ir saliendo toditos, yo el primero, ¿sí? Porque en las humanas primero y en las cristianas después, todos estamos carentes, ¿sí? Vamos, por favor. Capacidad de escucha, ¿sí? Quizás este espacio de formación debiera dedicar solamente los 4 encuentros a entrenarnos en la escucha. Entrenarnos en la escucha. ¿Sí? O quizás podríamos plantearlo como un posgrado, digamos, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Necesitamos tener orejas así de grandes y boca así de chiquitita. Nosotros pensamos que a la cárcel tenemos que ir a hablar. No. A la cárcel, a lo primero que tenemos que ir es con la disposición de escuchar. Lo primero que tenemos que ir es a escuchar y a mantener la boca cerrada, con la actitud de aquel que recibe el relato, y en el relato la persona, y en la persona su vida y sus circunstancias. ¿Sí? Necesitamos tener una enorme capacidad de escucha, y para esto necesitamos tener paciencia, no con los presos, con nosotros mismos. No con los presos. No tenemos que tener paciencia con ellos, tenemos que tener paciencia con nosotros mismos. ¿Sí? Equilibrio psíquico y afectivo. ¿Sí? Trabajo en equipo, fundamental. Mi predecesor en este espacio solía decir: el que saca, afirma todavía. Padre Fernando, no lo hemos visto más, pero porque está ocupado en tantas cosas. El que saca el pie del plato en la pastoral
pastoral carcelaria, el que saca el pie del plato y se corta solo, capaz que va por su cuenta a visitar a los presos, pero no va como iglesia. No es la pastoral de la iglesia. El trabajo en equipo está, me parece que asociado luego con algo de más abajo, es fundamental. No podemos cortarnos solos nunca. El cura no puede cortarse solo, el capellán no puede cortarse solo, ni ningún miembro del equipo de pastoral de cada unidad penitenciaria puede cortarse solo. Nunca. ¿Sí? Nunca está de más consultar la duda, expresar lo que me llama la atención, preguntar, decir, informarse. ¿Está? Esto me detengo aquí porque es clave. Claro. Ninguno de nosotros tiene la justa. Ni siquiera el que hace 30 años va a visitar a los presos. Así como en la pastoral carcelaria tenemos grandes santos no canonizados por la Iglesia, entre esos santos tenemos personas que no siempre han trabajado en equipo. Y ha sido muy difícil para ellos y para la pastoral carcelaria de nuestra diócesis acompañar ciertas situaciones. ¿Sí? Entonces, el trabajo en equipo es condición sine qua non. Desde el vamos. Capacidad para aceptar normas, límites e indicaciones. Todo lo que acabo de decir. ¿Sí? Nadie tiene la justa sobre nada. Ni siquiera quien les habla. Mucho menos quien les habla. Respeto y valorización objetiva del encarcelado. ¿Sí? Lo que decía el padre Fernando en el primer encuentro. No visitamos delincuentes, sino que visitamos seres humanos, personas que están privadas de su libertad. Esa es la primera objetivización que necesitamos hacer. ¿Sí? Prudencia y reserva personal y comunitaria. Vamos a escuchar muchos relatos en la cárcel. Yo he compartido algunos, ahí recién compartían otros. Cada visita, en el ámbito de confianza y de gran estima que tiene la Iglesia dentro de la cárcel, los presos abren su corazón. El trabajo en equipo, la capacidad de aceptar normas, límites e indicaciones, el respeto y la valorización objetiva del encarcelado son las introducciones para la prudencia y reserva personal y comunitaria. Muchas veces habrá relatos que deberé mantener en mi corazón. Y otras, habrá relatos que deberé compartir con mi equipo pastoral. No para chusmear sobre lo que escucho, o mirar este qué, o mirar aquel que cual. Si conformamos una comunidad, lo vamos a ver ahora inmediatamente, si conformamos una comunidad somos un cuerpo para una misión. Y hay cosas que los demás miembros del equipo necesitan saber. Pero eso queda en el equipo pastoral, en la comunidad que visita ese penal. Y si las circunstancias de la vida después me llevan a otro lugar, lo que quedó ahí, lo que aprendí, escuché, viví ahí, queda ahí. No se va conmigo. Se va como experiencia. Pero no, mirá lo que pasa allá, sí, claro, porque allá está cual que...
Perseverancia y cumplimiento en la palabra dada. Cuando yo empecé a trabajar en la cárcel, me recibió el director de ese momento, un personal del servicio penitenciario que ya está retirado, me dijo, les cuento esta anécdota porque es muy interesante. Fernando, sos bienvenido aquí. El director, persona de la que hablo, miembro de la Iglesia Católica, ministro de la comunión de su parroquia, no aquí en Rosario, es santafesino. Fernando, a los presos si les decís que sí, es sí. Y si les decís que no, es no. El preso, un aspecto que a lo mejor no fue dicho en los aspectos psicológicos, es muy demandante. Muy demandante. Y es preferible siempre decir que no a decir puede ser, porque en el oído del preso el puede ser es sí. Entonces es mejor decir no y después si el puede ser se concreta, es sí en el momento en que se concreta. Pero nunca, decía este director, digas un puede ser si no sabes, si vos no estás seguro de que va a ser sí. Entonces es necesario ser perseverante y cumplir con la palabra dada. Nos vemos el martes que viene. Y el martes que viene no puedo ir. Entonces no digo nos vemos el martes que viene. Mejor decir nos vemos la próxima. Bien concreto. Sí. Gracias. Empatía y solicitud por los relatos y vivencias del preso. Lo hemos desarrollado ya. ¿Sí? Conocimientos generales mínimos de los derechos humanos para saber distinguir los relatos escuchados. Tiene que ver con el trabajo en equipo y el compartir con la comunidad con la cual se visita. Escuché tal cosa. ¿Será así? ¿No será así? ¿Ustedes qué piensan? Docilidad a las indicaciones del servicio penitenciario. Cuando ingresamos a la cárcel, quien tiene potestad de decisión sobre nosotros es la autoridad penitenciaria. Vaya por acá. No, yo voy por acá porque es más cerca. Vaya por acá. ¿Sí? Capacidad de madurez frente a la manipulación. Los relatos de los presos suelen ser de un alto contenido manipulatorio. No todos, no siempre, suelen ser. ¿Sí? Por eso el trabajo en equipo ayuda. ¿Sí? En la cárcel donde yo frecuento, que hay muchos del equipo pastoral de esa unidad penitenciaria, hemos confrontado a veces este tipo de cosas y hemos visto que a lo mejor cierto miembro del equipo ya no era bueno que fuese a tal pabellón, sino que fuese a otro, para no dejarse manipular por ciertos discursos, ciertos reclamos, ciertos pedidos, etc. Apertura a la capacitación permanente. Este curso que estamos haciendo es solo el preámbulo, el prólogo de una capacitación que debe ser permanente. Quedarán muchísimos temas fuera que son necesarios tener presente y que ahora que salimos de la pandemia, también nosotros que hace tiempo estamos visitando las cárceles, tenemos que tomar conciencia de volver a retomar la formación. Esto es un tema pendiente en nosotros. Estoy hablando de un mea culpa. Capacidad de revisión de los procedimientos y de resituación de los paradigmas tiene que ver con el trabajo en equipo. ¿Sí? Muy bien. Hacemos un corte. Mecha, ¿qué hora retomamos? 10 minutos. En 10 minutos con nosotros.
llénanos de tu espíritu de amor que nos hace comunidad. Y llénanos de tu espíritu de amor que nos hace comunidad. Bueno, vamos a ver si podemos ver unos puntos de este perfil cristiano de la gente de la pastoral carcelaria. No vamos a agotar el tema porque cada uno de estos puntos tiene mucha sustancia y tendríamos que tener un tiempo para que nos disponemos. Así que lo vamos a como a introducir y Dios mediante seguramente lo podremos profundizar. Cuando hablamos del perfil cristiano de la gente de pastoral carcelaria, tenemos que decir, bueno, qué virtudes, qué disposiciones, qué conducta, qué formación debería tener todo aquel que se presente en cualquiera de las pastorales de la iglesia. En este caso, en esta pastoral de la misericordia dentro de las cárceles. Y la gente de la pastoral carcelaria es en principio un hombre de Dios, un hombre, una mujer de Dios, que sintieron el llamado vocacional, hay una vocación, el llamado de Dios para trabajar en esta obra y han dado una respuesta. Cada uno de ustedes, los que están aquí, los que están haciendo el curso, le han dicho sí al Señor. Y la gente, como hombre de Dios, tiene que hacer una tarea de catequesis dentro de la cárcel. Llevar la palabra de Dios, llevar el mensaje del Evangelio. Nuestra catequesis sobre la existencia de Dios, de su amor para todos sus hijos, nunca va a ser convincente sin el testimonio personal de la gente de pastoral de su experiencia de Dios. La maravilla que Dios obra en cada una de nuestras vidas, su presencia renovadora, su presencia iluminadora, sanadora, ¿no? Cada uno de nosotros ha tenido esas experiencias de Dios. Bueno, la idea es que cuando vamos a hacer nuestra labor dentro de la cárcel, llevar esa experiencia que fortalezca nuestra presencia delante de nuestros hermanos. Esa presencia de Dios en nosotros serán o debieran ser los frutos del Espíritu Santo que aparezcan en nuestro ser. De manera que podríamos hablar de algunos de ellos: bondad, mansedumbre, afabilidad, paciencia, paz, alegría, amor. ¿Sí? Podríamos nombrar todos los frutos del Espíritu Santo. Qué lindo que pudiéramos llevar luciendo en nuestras personas esos frutos del Espíritu Santo. Porque entonces ya estaríamos hablando de que la misma persona con su vida de virtud ya por sí solo estaría evangelizando. Solo quien ha experimentado un encuentro profundo con Dios, uno y trino, podrá transmitir verdaderamente el mensaje del Evangelio. Más que predicar a Jesús, irradiarlo, contagiar el entusiasmo de vivir en Cristo, la alegría de ser cristiano. La experiencia de Dios. Ver a Cristo en el encarcelado. Esta misión que se nos encomienda es una misión de una vocación particular, una vocación muy especial. Y se fundamenta básicamente o principalmente
es la palabra del Señor que leemos en Mateo 25, cuando el Señor nos dice: estuve preso y me viniste a visitar. Esta es la motivación espiritual principal que nos lleva a elegir esta obra de misericordia. Es una obra de misericordia muy especial, que tanto repugna al común de las personas en la sociedad. Recién se ha dicho algo: ¿cómo vas a ir a la casa? No tenés nada más importante que hacer. ¿Por qué no te dedicas a la gente buena? Bueno, Jesús nos llama, le respondemos: aquí estoy, Señor, y Él nos envía inmediatamente una gracia particular para que lleguemos a ver realmente en ese hermano preso a un verdadero Cristo sufriente. Por eso que cuando nos preguntan: ¿y por qué vas a la cárcel? Bueno, porque vamos a ver a una persona que está sufriendo, que se ha equivocado, que ha cometido un delito y está carcelada, tiene que cumplir una condena. Bueno, nosotros no vamos a ver al delincuente, como señalaba el padre, recién, vamos a ver a un ser humano, a una persona que se merece también recibir la palabra de Dios, la posibilidad de encontrarse con el Señor, de salvar su alma. Esta cuestión vocacional es realmente muy linda. Cada uno de los que estamos en esta tarea y los que se han sumado ahora, por ejemplo, a este curso, sin duda han sido tocados por esta voz del Señor que los llama, que nos llama para servir a nuestros hermanos dentro de la cárcel. Nosotros no vamos a la cárcel para ver a un mono enjaulado. Vamos a ver a un ser humano que sufre y que necesita de nuestro amor, de nuestra misericordia. Tampoco vamos para que nos admiren. Qué coraje, qué valentía, qué audacia para cárcel, para tener motivo de conversación. No, nada de eso. Vamos a conmovernos con la tragedia de esa persona. Cuando estamos con ellos y escuchamos, que vemos los rostros de dolor, de angustia, cuando nos cuentan que no pueden ver a la familia o que no la ven hace tanto tiempo, o bueno, toda esa miseria que aparecen en estos muchachos cuando ellos abren un poquito su corazón, nos damos cuenta que a ellos les tocó vivir una situación de vida muy especial, la mayoría de ellos, donde nacieron en qué hogar, padres violentos, madres prostitutas o delincuentes, los padres ya delincuentes también. Uno de ellos nos contaba no hace mucho que cuando era niño los padres lo pasaban dentro de la casa a través de los barrotes de las rejas, porque claro, aprovechaban el tamaño y alcanzaba a pasar, ¿no? Y él desde adentro sacaba las cosas. Y dice: padre, yo empecé a robar a los 7 años. Bueno, nosotros vamos a conmovernos, esta palabra que tanto aparece en el Evangelio, ¿no? Jesús se conmovía también de nuestras debilidades, se conmovía. Nosotros también tenemos que hacerlo con estos hermanos y saber que muchas veces son víctimas de grandes injusticias sociales. Entonces, no se trata aquí de justificar, sino de comprender, para poder dar una comprensión. Tenemos que aprender a verlo, y ver a Cristo en el encarcelado. Tenemos que aprender a ver con la mirada de Jesús.
Señor, ojalá nos enseñe a tener tu mirada de misericordia y que nosotros también tengamos esa capacidad de descubrir realmente a un verdadero Cristo sufriendo. Oración personal y lectura asidua de la palabra. Que sea una persona de oración profunda y de meditación del Evangelio, para lograr tener los sentimientos de Cristo. Nuestra vida como cristianos tiene que tender a asemejarnos cada día más a Cristo. De eso se trata el Evangelio, leer la vida de Jesús para imitarlo en todo. ¿Cómo obraría Jesús? ¿Cómo obraría Jesús en esta situación que me toca vivir? ¿De qué manera reaccionaría? ¿Cómo encararía la situación? El hecho de preguntarnos siempre cómo obraría Jesús ante esta situación concreta que se presenta. Que puede ser perfectamente, hay situaciones que se presentan dentro de la cárcel cuando vamos a visitar. Y bueno, mientras uno lo está escuchando, como sea el Padre, ¿no? Lo escuchamos, dejamos que ellos se desahoguen, que cuenten. Nosotros tenemos que estar siempre pensando cómo lo miraría Jesús, comprendiéndolo, amándolo, cómo reaccionaría, cómo le contestaría, ¿no? Tenemos ejemplos en el Evangelio de cómo el Señor fue obrando siempre con bondad, con misericordia. Y imitarlo al Señor comenzando principalmente por la vida de oración. Si tenemos que hacernos semejantes a Jesús, tenemos que imitarlo principalmente en su vida de oración. Como buscaba el Señor esos momentos de soledad, de serenidad, de desierto, para poder hablar con su Padre, especialmente antes o después de los grandes acontecimientos. Siempre el Señor se tomó su tiempo para ir a hacer oración. Ojalá nosotros podamos actuar como Jesús, mirar como Él, pensar como Él, callar también como Él lo hacía, ¿no? En la pasión, mientras era tan ultrajado nuestro Señor, dice la Escritura, y Jesús callaba. A veces es muy importante callar, hacer silencio prudente, saber también decir, mira, ahora no te voy a responder esto, lo voy a consultar, después te voy a dar una respuesta. O esto no lo conozco, no sé, consulto y después te digo, ¿no? También tenemos que orar así con mucha prudencia. Pidámosle siempre al Señor que nos dé la posibilidad de ser cada vez más semejante, tener un corazón semejante al suyo. Miembros de la Iglesia en una comunidad parroquial concreta. Se dijo antes, nosotros no somos francotiradores aislados. Somos parte de un equipo pastoral arquidiocesano. Somos parte de nuestras comunidades parroquiales. Cada uno de ustedes ha venido de una parroquia y bueno, vienen a integrar equipos de pastoral, pero perteneciendo, siendo parte, siendo miembros de la Iglesia, de la cual nosotros somos, sabemos, parte del cuerpo místico, y Jesús es nuestra cabeza, la cabeza de ese cuerpo místico. Y a nosotros nos respaldan en nuestra labor, además de las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios,
también la sagrada tradición, las enseñanzas de los santos padres, toda esa riqueza que tenemos a nuestra disposición dentro de la Iglesia Madre. Los santos padres, tantas riquezas, aún de personas sencillas, que nos han ayudado en la formación, nuestros catequistas, nuestros mismos padres, los formadores. Entonces, nunca tenemos que perder esta conciencia de que somos parte de una iglesia misionera, una iglesia que está en marcha. Debemos sentirnos parte, colaborando en esta obra de misericordia y orgullosos de ser miembros de la Iglesia de Cristo. San Agustín decía, ya que se lo mencionó, él siempre decía: oh Santa Madre Iglesia, en cuyo regazo todo lo aprendí. Nosotros no perdamos nunca esta noción de miembros de la Iglesia. Buen samaritano, gracias, muchas gracias. Todos tenemos presente esa hermosa parábola del buen samaritano que presenta Lucas en su capítulo 10. Esta parábola de la caridad, ¿no? Este buen samaritano que asiste a esta persona casi muerta en el camino. Y bueno, cuántos moribundos, a lo mejor no del cuerpo, pero sí del alma, encontramos dentro de los pabellones, dentro de la cárcel, o en los buzones. ¿Cuántos pasan de largo frente a las puertas de la cárcel? Bueno, nosotros, el Señor que nos sembró esta vocación en esta obra de misericordia, nos da la posibilidad de atender a estos moribundos, a estas personas tan heridas que también necesitan de nuestra caridad. Debemos tener los mismos sentimientos de grandeza de corazón del buen samaritano. Yo aprovecho para darle gracias a todos ustedes por los que están desde hace tiempo en la pastoral y los que se están sumando ahora, porque hace mucha falta personas así con grandeza de corazón, con sensibilidad, para poder atender a estas personas tan necesitadas de amor, de misericordia, de contención. No dejemos nunca de conmovernos ante tanto drama que el Señor nos presenta en cada uno de estos encuentros. Que la gente de Pastoral Carcelaria se interiorice de la palabra de Dios. Nosotros somos socorristas de la vida, ¿no? Vamos a la cárcel llevando un poco de aire puro, un poco de evangelio, un poco de esperanza. Llevamos vida dentro de la tumba, así le llaman a la cárcel, ¿no? La tumba, ¿no? Bueno, nosotros entramos en la cárcel para llevar la alegría del bien, la alegría del Evangelio, el mensaje de salvación de nuestro Señor. Portadores de luz, llevamos luz a la oscuridad de esas vidas. Y esa es una misión muy hermosa que se nos encomienda, hacerlos sentir personas, seres humanos que también se merecen que alguien los visite y que los comprenda, que los escuche, que comparta con ellos un tiempo. Y nosotros tenemos que ser administradores de sonrisas, de miradas dulces, de abrazos que sanan.
cómo se transforman estos muchachos cuando nos encontramos con ellos y compartimos. Sonríen y cantan y tienen ganas de conversar y agradecen. Siempre aparece esto, ¿no? La presencia de la gente de la pastoral lleva un poco de vida. Es un bálsamo en medio de tanto sufrimiento. Entonces, esto tiene que animarnos para que tengamos siempre presente que no vamos a visitar a animales, a bestias, a lacras, como lo llama el común de la sociedad, ¿no? Pero solo vamos a ver a esas personas que están esperando un poco de caridad. Hermosa misión. Pero nadie da lo que no tiene. Por eso se le pide a la gente que sea un hombre que esté permanentemente, una persona que esté permanentemente nutriéndose con la palabra de Dios, que encuentre la fuerza en el mensaje del Evangelio, en la vida de oración, en la vida sacramental, para poder llevar entonces sí esa riqueza que tiene dentro de sí. Vamos a pedirle al Señor también que nos conceda tener una vida de mucha riqueza para poder comunicar a los demás tanto bien. Una caramañola, una cantimplora es muy útil, pero si está llena de agua, entonces sí, cuando aparece la necesidad, la sed, el cansancio, uno se nutre de ese contenido. Nosotros, si no tenemos nada que dar, si nuestra alma está seca de oración, de evangelio, de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, es muy poco lo que vamos a poder comunicar. Santa Teresa le decía a sus hijas: miren, si no tienen vida de oración, mejor quédense en su celda, porque van a hacer más daño que bien. Bueno, nosotros también tenemos que tener una vida de oración muy intensa para poder llevar un poco de evangelio dentro de las casas. Experto en misericordia. Bueno, estamos llegando a la médula de lo que es la pastoral carcelaria. ¿Quién de nosotros tiene que estudiar para hablar de la misericordia? ¿Quién no tuvo un encuentro con la misericordia infinita de Dios? Todos nosotros. Cuando salimos de un confesionario, cuando se nos absuelve nuestros pecados, qué hermoso, ¿no? Ese encuentro con la misericordia infinita de Dios, que nos perdona a través del ministro, que nos abraza como el Padre al Hijo pródigo. Todos hemos tenido esta experiencia de la misericordia de Dios. ¿Cuántas veces nos levantamos aliviados, consolados, revividos por este encuentro con la misericordia de Dios? Todos somos, en alguna medida, el hijo pródigo, la oveja perdida, la Magdalena, el buen ladrón, Judas. Entonces, si hemos experimentado la misericordia de Dios, si Dios nos abrazó, nos perdonó, nos amó, nos curó, hasta nos eligió, nos escogió, bueno, nosotros tenemos que atrevernos ahora a ser portadores de la misericordia de Dios, entrar en la cárcel siendo embajadores de la misericordia de Dios. Y de esto se trata, recorrer los pabellones llevando ese amor de Dios que todo lo comprende, que todo lo alcanza, que todo lo sana, que todo lo repara, que da nueva vida.
Esa es nuestra principal labor dentro de los muros. Experimentar la misericordia de Dios y comunicarla, transmitirla. No dejemos de pedirle al Señor que en su misericordia infinita tenga en su corazón a todas estas almas, a todos estos presos, los que visitamos y los que no podemos ver, porque no todos se acercan a nuestros encuentros. Pero sí con la oración podemos continuar nuestra misión dentro de la cárcel y fuera de ella. Por eso se nos dice que tenemos que tener una actitud misionera, aún dentro de la cárcel, buscar a esa oveja perdida. Algunos se acercan, es más fácil, pero bueno, también tenemos que ingeniárnosla para llegar, arrimarnos hasta aquel y al menos saludarlo, sonreírle. Cuando te animes a animarte, vení, compartir con nosotros un momento. Tenemos que hacer lo imposible para tratar de ver a uno más, de arrimarnos. A veces nos cruzamos con algunos de los presos en tránsito dentro de la cárcel. Bueno, no dejar de mirarlo, de saludarlo, de sonreírle. La actitud misionera. Principalmente, rezar siempre por todos. Hay una labor muy linda que es muy recomendable de escribir cartas para entregarle a un preso, ¿no? Escribir mensajes, pequeños mensajes. Eso se pueden distribuir o pedirle a los que se acercan al encuentro, mirá, entregarle esto a uno de los muchachos que queda dentro. Puede ser un mensaje escrito por cada uno de nosotros o pedir en la comunidad, comentar que se escriban mensajes para distribuirlos dentro de las prisiones, de la cárcel. Bueno, este es un ligero pantallazo sobre lo que debería ser en nosotros la vida en Cristo. Ojalá nosotros nos nutriéramos siempre de la palabra de Dios, de la vida sacramental, y entonces sí, vamos a estar fuertes, ¿no? Incluso también en todos los agentes la necesidad de hacer anualmente ejercicios espirituales, encuentros fuertes con el Señor, para fortalecernos, para llenarnos de vida, de la vida de Jesús, y después entonces sí salir a evangelizar. Gracias por la paciencia. Vamos a seguir formándonos en lo sucesivo. Esto nada más que un pequeño pantallazo que hacemos para decir algo sobre la espiritualidad de la gente pastoral de la Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Resonancia?